La planificación en todos los trabajos juega una parte importante en los trabajos o en Sara que hace el palero. Todo trabajo tiene que estar hecho al pie de la letra, sin que existan cambios que pudieran atravesar por momentos difíciles que tiene el palero. Todos estos trabajos son clasificados y hechos como son indicados y nunca, por ninguna razón, podemos cambiarlos. Es importante planificar cualquier trabajo que usted haga porque así le da la oportunidad de saber lo que está haciendo. Las invocaciones de los espíritus en Kizidenganga juegan también un papel importante en el trabajo del Tata, jugando una parte importante la ofrenda o trabajo que esté haciendo. Todo palero necesita aprender de otro palero. Muchos anguleros del Tambatilanga, del tiempo Congo, del tiempo atrás, sabían todos estos trabajos dichos verbalmente. Esa es la razón que muchos anguleros no tienen ni cartillas. Para los que no conocen cartillas, es la libreta donde apuntan los apuntes del palero. Y otros, pues, hacen los trabajos en la invocación de sus Kizidenganga o espíritus o guías protectores. Todo trabajo tiene que estar indicado por el espíritu, a no ser que usted sepa lo que va a hacer. Vemos las diferentes formas de trabajo, las cruces con bejuco batalla, las hojas de tuna que van a representar las flechas que van a dividir el círculo del plato, en este caso lucero, el lecuá, el cuyo, donde el palero va a ser como especie de un sándwich para mantener las plantillas frescas, o sea, los pies de la mujer o del hombre que se haga el trabajo, mantenerlos frescos, con cruces, una hacia arriba y una hacia abajo, para poder eliminar todo escollo, todo problema ocasionado en la vida de la persona. Esto invoca a Siete Rayos, a Mamachola, la caridad del cobre, a Ensambi, al propio Dios de las buenas artes, y a la vez está dando poder donde Lucero Monte Leguá va a jugar un papel importante en los caminos de esta persona. Amarra con hilos la unión del pie que va a estar, como decimos, fresco para andar por los caminos, por la encila. Aquellos que no saben lo que es encila son los caminos por donde usted anda. Me preguntan que si es igual la chamba que el llamboso. No es igual. La chamba es un beberaje que toman los vivos y los muertos y a la vez sirve para fortificar cualquier trabajo que usted haga. El llamboso es el beberaje de consagración que le dan cuando usted lo rayan.
O sea, que no tiene nada que ver uno con el otro. No te van a dar llamboso cuando tú vas por ahí te van a dar chamba. Te van a brindar chamba. Y al brindarte chamba, todo palero va a ver cómo usted se la va a tomar. En todos los Munanzos Congo tiene que haber una botella de chamba. Porque cuando usted viene cualquier visita a su Munanzo Congo, existen paleros que toman chamba y se la van a pedir. Y si usted no es un palero que no tiene chamba hecha, no se va a ver muy bien. Como dijimos y volvemos a decir, chamba, el beberaje que urian o toman los vivos y los muertos, el beberaje que se le echa a los trabajos para fortificarlos. Llamboso, el beberaje que le dan a usted cuando se consagra o se raya, o se hace en gay o se hace pino, se hace en gay o pino nuevo o se hace tata. El caicoma es hueso de muerto. Muchos paleros realizan trabajo, rayan o hacen polvo con caicoma. Cuando hacemos este trabajo, estamos librando a la persona de las malas cosas que le están sucediendo, de la mala suerte, pidiendo salud, desenvolvimiento y amor para que esta persona tenga dicha. Muchos trabajos han sido hechos y mandados a la persona hasta que estudie, porque va a haber el espíritu que lo van a estar ayudando para hacerse una carrera. Los paleros buscan espíritus que en vida hayan tenido una buena vida económica. Y así se llevan a estos espíritus, lo trabajan, le dan luz, desenvolvimiento y lo ponen para que esas acciones pasen a la persona que está viva y a la que necesita tener una buena economía. Hay que buscar a ese espíritu que verdaderamente tuvo una buena vida económica para así traerlo y por medio de ceremonias este espíritu transmita lo bueno de él a la persona. Diferentes signos, cruces o signos de confirmación que elige que el trabajo sea poderoso y fuerte. Es cierto que a la vista de todos ustedes pudiera resultar un poco raro el poder ver cómo el gangulero realiza un trabajo para el desenvolvimiento monetario, para el amor y la salud, rompe los geleles y a la vez aplasta la cáscara para que rompa todo tipo de acciones que recogió el helele. Echa la yema y la clara juntas para que se alimenten los espíritus y sobre todo muertos que van a estar alante de la persona que le hacemos el trabajo. Echa dimbo musenga, melado de caña, para que los espíritus se alimenten y lleven a la persona por el camino necesario. Siempre que trabajamos con la caridad del cobre, tenemos que trabajar con la Virgen de Regla. Siempre que trabajamos con mamá Chola, tenemos que trabajar con mamá Umbó,
la Virgen de Regla. Echa humo de enzunga, humo de tabaco, para así que los espíritus se alimenten y tengan el poder necesario para poder vencer todos los obstáculos. Echa la cáscara del huevo que aplastó y así va a estar aclarado y con un manto de ensamble de Dios la ensara. Es cierto que muchas veces se utiliza nada más la yema de huevo, pero en este trabajo estamos utilizando el elele completo, porque esto es lo que ha pedido el espíritu. Tenemos que guiarnos por lo que dice el espíritu y así llevar el trabajo con los pasos convenientes para que la persona tenga desenvolvimiento, salud y amor, para que su vida sea mejor, para que su vida transcurra correctamente y a la vez pueda resolver todos sus problemas. Las engangas no pueden ser construidas, caballero, por ustedes mismos. A pesar que ustedes puedan leer muchos libros, ¿qué espíritu usted le está poniendo a esa enganga? Los espíritus se los da a su padrino de su propia enganga de él. De lo contrario, usted va a tener una enganga con palo, con piedra, pero vacía. Y va a ser problemático. ¿Por qué motivo? Porque van a venir espíritus que están vagando y van a vivir en ese fundamento, alimentándose con todo lo que usted le esté dando. Porque hay quien construye una ganga y hasta le da de comer. Pero ¿sabe usted cómo se construye una enganga? ¿Sabe usted realmente cómo es que se construye? Como dicen, si no sabe, no te meta, candela, quema el culo. Tengan cuidado con lo que están haciendo. No me interesa si hacen una ganga o no la enganga. Eso es problema de ustedes. Yo nada más doy los consejos. Cuando usted hace una enganga que no ha salido de otra enganga, usted está por la libre. Usted no sabe ni lo que está haciendo, usted no sabe ni lo que tiene ahí. Usted tiene una bomba de tiempo que lo va a estar perjudicando y cuando usted abra los ojos ya eso ha traído graves problemas, no solo a usted, sino a los seres queridos que viven con usted. En este mundo conflictivo religioso de las reglas congas de Palo Mayombe, la vida es complicada para los mayumberos que saben. Imagínese usted para aquel que quiere entrar en esta religión y simplemente quiere estar inventando encima de ella. Eso es realmente conflictivo. No cabe duda alguna que los consejos que estoy dando a todas las personas le van a servir para algo. Y si usted quiere ser palero o si usted quiere tener una enganga buena, busque un padrino correcto que se la dé. Las engangas nunca están completas. Así que usted tiene que estar con ese padrino, como dice, por vida. Porque el padrino cada cierto tiempo le va a estar diciendo, póngale esto a la enganga, póngale esto a la enganga, hágale esto, vamos a hacerle esto, vamos a darle de comer, vamos a ponerle esto. Y así funciona esta religión. No se deje engañar. Cuando usted le entrega una enganga, se la tienen que entregar con Lucero Monte, el lenguaje cuyo, porque el lucero y la enganga trabajan juntos. Tienen que entregarlo con el curofín del Cuatro Vientos. Tiene que tener una empaca de vitita inmenso. El tarro con el espejo, pero no es un tarro con tierra y el espejo, no es así. La vida es cambiante, pero las reglas tienen que seguir.
Salam aleikum para todos los tata, tataitas allá y en aquello.